Dios les bendiga y que su gracia siempre les acompañe y les ayude en cada momento de la vida. Es un privilegio y un gozo estar nuevamente haciendo este programa para el crecimiento de todos, todos aquellos especialmente que quieren estudiar la palabra de Dios. Y vamos a hablar ahora acerca de la misión y la visión de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta porque su venida eh, fue para cumplir un objetivo, la salvación de la humanidad. El hombre generalmente no quiere nada y quiere vivir vidas religiosas, vidas que sean nada más complacientes a ellos mismos, pero no se dan cuenta que el Señor no vino para condenar a nadie, sino para dar su vida en rescate por muchos. Antes de entrar a este estudio, debemos nosotros estar a cuentas con nuestro Señor y así poder recibir lo que es la palabra de Dios con prontitud y hacerlo de una forma eh, que sea agradable ante sus ojos. Soberano Dios, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Dirígenos, Señor, tú y ayúdanos a que lo que vamos a estudiar nos ayude en nuestra vida práctica y para conducir a otros a conocerte a ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema es la visión y la misión de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos esto, debemos estar agradecidos con Dios porque tenemos una oportunidad maravillosa de la comprensión de lo que es la Sagrada Escritura, la visión y la misión de Jesucristo. La visión de Jesucristo era edificar su iglesia. Y él dice, edificaré mi iglesia. No dice la iglesia de una denominación X, la iglesia de fulano, la iglesia de sutano, la iglesia de la familia tal, porque hay muchas congregaciones que las dominantes son las familias. Y no se trata aquí de una familia, se trata que el dueño de la iglesia, que el dueño de la congregación es nuestro Señor Jesucristo. La visión de Jesucristo es ver a su iglesia, el cuerpo de Cristo como su esposa, la esposa de Cristo completa. Ahorita todavía está en esa edificación, está completándose y vamos a ver todo esto. Estos versículos más adelante los vamos a ir viendo y si no, usted tiene el deber de estudiarlos, sacar su Biblia y comprobar. Siempre me gusta pensar en esto que debemos ser nosotros como los de Berea. Los de Berea, después de haber estado escuchando a Pablo con solicitud, de estarlo escuchando con mucho detenimiento, iban a las escrituras para ver si lo que Pablo había dicho era conforme a la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis dice que el cuerpo de Cristo no solo se completará, sino que será compuesto de gente de toda tribu, lengua y nación, de tal manera que no hay acepción de persona para estar dentro de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, la misión de Jesucristo es la gran comisión. ¿Y qué dice la gran comisión nuestro Señor Jesucristo? Y les dijo, ¿a quién? A los apóstoles, a sus discípulos. Pero también ahora esto es extensivo a cada uno de nosotros que estamos dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y este es el mandato. Y esta es la gran comisión. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pues usted me va a decir, yo no tengo capacidad para ir a todo el mundo. No, está hablando a todo el mundo cercano a usted. ¿Ha ido a sus vecinos? ¿Ha estado usted con ellos hablándoles acerca de la palabra de Dios en su trabajo, con sus amistades, con sus familiares? Ese es su mundo. Y usted puede hablarles allí a ellos acerca de la palabra de Dios. La misión de Jesucristo es cumplir
su visión. Nosotros debemos cumplir esa visión porque Él lo estableció todo para que nosotros tuviéramos esa oportunidad tan maravillosa de llevar un mensaje glorioso de salvación. Para cumplir esta misión, Jesús comisionó a sus discípulos y les dio un mandato de ir. Ese mandato, como dije anteriormente, se vuelve extensivo a nosotros y nosotros debemos de ir a todos los lugares que nos sea posible. La Gran Comisión tiene tres partes y esto nosotros debemos tomarlo en cuenta. Número uno, la primera parte de nuestro trabajo es la evangelización. Pero cuando nosotros hablamos muchas veces de ir a evangelizar, muchas veces lo que vamos a hacer es a polemizar o a meternos en problemas. Cuando la gente viene y nos comienza a preguntar por nuestra denominación, cuando comienza a preguntarnos por cómo hacemos las cosas dentro de la iglesia en la cual nosotros nos congregamos, incluso a veces comienzan a hablar del pastor, cuando nosotros no debemos hablar de eso. Nosotros debemos hablar de la pureza del evangelio, que Cristo vino y se humanizó, que fue a la cruz del Calvario, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día como evidencia de que satisfizo la justicia de Dios. Hemos de ir al mundo entero y predicar el evangelio a toda criatura. Eso nos dice Marcos 16:15. La Gran Comisión tiene incorporado el concepto de ir. Y cuando nosotros leemos Mateo 28, del 18 al 20, él dice lo mismo que en Marcos. Por tanto, id y haced discípulos a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles estas cosas que yo os he enseñado. Entonces, el deseo de Dios, el deseo de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros llevemos este mensaje glorioso, pero que no solamente sea allí, porque la Gran Comisión no solo o termina más bien en lo que es la evangelización, sino que hay que seguir más adelante. Y por eso es que estamos viendo esto. En la letra B dice, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando usted va a evangelizar a alguien. Usted no va en sus propias fuerzas. Usted antes, como hijo de Dios, usted ha recibido un poder. Y lo dice en Hechos 1:18, y dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos dice con mucha claridad, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús quiere que su iglesia crezca por todo el mundo. ¿Y a quién se le ha comisionado esto? A nosotros. Nosotros tenemos que continuar con este mensaje glorioso, pero ¿cuándo es que lo hacemos? Cuando hemos recibido el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ese poder se recibe en el mismo instante. Digo esto porque hay gente que le dice a usted, y ya recibió el Espíritu Santo. Necesita hacer esto para recibir el Espíritu Santo. Mis queridos amigos y hermanos, nosotros recibimos el Espíritu Santo en el mismo momento que hemos creído en Cristo como el único y suficiente Salvador. En ese momento nosotros recibimos al Espíritu Santo, al Todopoderoso, para que podamos ir a llevar este mensaje glorioso. Algunos cristianos enseñan la idea de que si el mundo quiere la verdad, va a venir a preguntar por ella. ¿O qué? Si la quiere, la encontrarán. Pero ¿es esto lo que Cristo indicó? No, Cristo nos dice que nosotros vayamos a ellos, que nosotros busquemos en la gran comisión, en el mandato. Él comisiona a aquellas personas, a sus discípulos, que vayan. Y si ustedes ven, ellos salieron por todas partes predicando el Evangelio de Dios.
Y cuando ellos se quedaron en Jerusalén y no querían salir, en el año 70 vino una destrucción tremenda por el general Tito y la gente salió esparcida y salió a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y esto es importante porque nos enseña a nosotros lo que debemos ver en cada momento y cómo debemos ir. Tenemos que ir a las ciudades, a los cantones cercanos para llevar este mensaje glorioso. La gente en general, ya sean creyentes o no creyentes, naturalmente no buscan lo que es bueno para ellos. La gente lo que quiere es diversión. La gente lo que quiere es disfrutar la vida loca, la vida que está llevando a tanto joven a la destrucción, a tanto joven que no quiere nada con la palabra de Dios. Y ahí es a donde nosotros entramos con la gran comisión, llevando un mensaje glorioso para que cambien sus vidas, para que sus vidas sean transformadas y sean vidas distintas. Porque nos dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, cosas viejas pasaron. Lo que usted hacía antes, lo deja de hacer y cambia su vida a una vida plena, a una vida gloriosa en Cristo Jesús, independientemente de sus problemas, porque los problemas continúan. La tarea pertenece al predicador o maestro de ir y enseñar. ¿Y qué es lo que se enseña? La palabra de Dios. En esta dispensación, Dios ha escogido usar la locura de la predicación y mucha gente, eso es lo que cree, eso es lo que piensa. Ahí vienen esos locos, dice. Y usted puede ver lo que dice en Primera los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 23, cuando dice que para muchos esto es locura y sigue siendo. Y la gente se extraña porque cuando le ve a usted, dice, ahí van estos fanáticos, ahí van estos locos, o muchas cosas que puedan decir porque no entienden, porque estas cosas solamente son bajo el discernimiento del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es a consecuencia de escuchar otras cosas, sino es a consecuencia de escuchar la pureza del evangelio, de la palabra de Dios. Porque mucha gente dice, vamos a evangelizar. Y lo que anda buscando es adeptos para su congregación. Lo que anda buscando es ser ellos agradables a aquellas personas. Pero no se trata de eso, se trata de llevar el mensaje que lo que hace es salvar a la persona de ir a un infierno eterno. Quiero decirle que en la Biblia hay muchos mensajes, mensajes que nos ayudan a nosotros en nuestra vida práctica, mensajes que nos ayudan a nosotros en el comportamiento hacia los demás, mensajes que nos ayudan a nosotros a vivir como padres o como hijos, como hermanos, como amigos, etcétera. Pero el único mensaje que es de salvación es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Solo oirán si alguien se atreve a ir y decirles lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros con mucha claridad. Y eso es importante. Yo le sugiero a usted que está escuchándome, que está viéndome, que todos los pasajes que a continuación están ahí como Romanos 10, del 14 al 15, usted lo lea, porque eso le va a dar mucha más claridad de lo que yo estoy diciendo. Segundo los Corintios 4, del 3 al 4, dice que nuestro trabajo es llevar el mensaje. Este ha sido el método de la iglesia desde el principio. No ha habido otra forma. Todos los grandes hombres de Dios han ido a través del mundo predicando la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo tenía como ideal llegar un día a España, pero no tuvo esa oportunidad, llegó hasta Roma y allí en Roma sufrió su martirio.
Sin embargo, él estaba con el deseo de ir a todos los lugares posibles, porque él decía que era deudor de lo que él había recibido, de esa salvación, y él la debía a todos los demás, y por eso él quería ir y llevar este mensaje glorioso. A diferencia de otras religiones, el verdadero cristianismo no mantiene su crecimiento a través de la reproducción humana natural. No es porque nació dentro de un hogar cristiano que alguien es cristiano, no. Es necesario que haya un nuevo nacimiento. Mientras que un niño puede nacer siendo un musulmán, un judío, un budista, y nadie nace siendo un cristiano. Sin embargo, a estos que he mencionado anteriormente nacen en un hogar judío, en un hogar musulmán, en un hogar budista, y ahí están. Pero en el caso del cristiano es muy distinto, y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando llevamos este mensaje glorioso de la palabra de Dios. Toda persona tiene que nacer de nuevo para ser parte de la familia de Dios y de la iglesia de Jesucristo. Jesús se lo dijo a Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan, usted lo puede leer cuando Nicodemo llegó de noche a donde Jesús y mantuvieron una plática allí, y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Dios tiene, Dios, perdón, no tiene nietos, solo hijos. Y cuando digo esto es porque alguien puede pensar que, nació en un hogar cristiano, es cristiano. Nació en un lugar evangélico, es evangélico. No, es necesario que ocurra el nuevo nacimiento. Toda generación desde Cristo ha evidenciado el renacimiento, o sea, el nacer de nuevo, completo, de toda la iglesia a través de alguna forma de evangelización. El nuevo nacimiento, puesto que nadie se convierte en miembro de la iglesia, aparte de escuchar y creer el mensaje predicado, es responsable de su vida y de cada generación. Es la responsabilidad de cada generación de evangelizar. Lo leo nuevamente. Puesto que nadie se convierte en miembro de la iglesia, aparte de escuchar y creer, esto es lo necesario. Escuchar y creer que el mensaje que ha sido predicado es responsabilidad de cada generación evangelizar a toda criatura, llevar este mensaje que es tan importante, tan necesario para una vida de crecimiento. El evangelismo, seguido por el discipulado, es fundamental para el crecimiento y el futuro de la iglesia de Cristo. No solamente nos podemos quedar, ya recibió a Cristo y todo, y ya mi tarea terminó. Al contrario, allí inicia. Ahí es el punto de partida para conducirle en su peregrinación en esta tierra, para que cuando llegue a la presencia de nuestro Señor, llegue con un conocimiento de su palabra aceptable. Esto es sumamente fundamental. Y vemos que luego hay un fracaso de la iglesia. Pero por aquí nos vamos a quedar, luego continuamos con este tema. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.